Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Matemáticas con Vivancos, en el cual vamos a tratar un tema que os ha interesado mucho, que es el de las gráficas y sus derivadas, ¿vale? En este caso vamos a hacer un problema que no hemos resuelto en el canal todavía y que consiste en tener la gráfica de una función, como veis aquí, la gráfica está dibujada en rojo, y nos piden la gráfica de la derivada. Al principio nos quedamos bastante, quiero decir, los estudiantes se suelen quedar bastante descolocados cuando les hacen esta pregunta, pero vais a ver que se puede resolver bien con la herramienta preferida del canal, que es la tabla de la primera derivada. Bueno, nos dicen que es una función polinómica, ¿vale? ¿Eso es un dato importante? Pues sí, es un dato importante porque las funciones polinómicas son todas de este estilo, del estilo de como si fuesen una serpiente o un gusano que tiene una serie de curvaturas y luego se van hacia el infinito, hacia el más o el menos infinito, y por lo tanto eso nos da una idea de cómo vamos a dibujar la función derivada, que lógicamente si esta función es una función polinómica, su derivada también lo será, ¿vale? Además nos dicen que tiene un punto, que lo vemos, que tiene un punto mínimo, que es x igual a -1, lo estamos viendo, ya vemos que es un mínimo, pero por si acaso alguien no lo tenía claro, lo he puesto en el enunciado. En x igual a 0 tiene un máximo relativo, obviamente, y en x igual a 2 tiene un mínimo, que en este caso es un mínimo absoluto, pero bueno, que son los extremos relativos. ¿Vale? ¿Por qué son importantes los puntos de los extremos relativos? Porque en los extremos relativos recordad que la derivada es igual a 0. F' de -1 es igual a 0. F' de 0 también será igual a 0. Y f' de 2 también es igual a 0. ¿Por qué? Pues porque son los extremos relativos y porque además lo estamos viendo. Fijaos que aquí la tangente es horizontal, ¿eh? Aquí también la tangente es horizontal y por supuesto aquí también. Bien, una vez que tenemos estos datos, recordad que los puntos donde se anula la derivada son los puntos que separan los intervalos del dominio en la tabla. Bueno, eso es una frase muy larga que os la voy a explicar de una manera más asequible. En la tabla de la primera derivada tenemos, en primer lugar, el dominio. Luego teníamos la derivada. Y luego tenemos la función. Este es el orden habitual. Realmente podríamos poner primero la función porque aquí tenemos la función y debajo la derivada. Y lo que sí se suele poner primero siempre es la x, que es el dominio. Por lo tanto, los puntos de separación son aquellos puntos donde la derivada se anula porque eso nos dirá si la función es creciente o decreciente. Y recordad que también se toman los puntos de las asíntotas verticales, pero las funciones polinómicas también os recuerdo que no tienen asíntotas verticales, así que solamente nos interesan o nos ayudarán estos tres puntos, ¿vale? Así que como es una función polinómica, fijaos cómo utilizamos que es una función polinómica. Va desde menos infinito hasta el más infinito, pero pasando por el -1, donde sabemos en este intervalo que la función es, fijaos cómo es decreciente. Fijaos que aquí cambia el crecimiento de la función en el punto -1, ¿vale? La función es decreciente. Eso lo vemos en la gráfica. Por lo tanto, la derivada sería, aquí podéis parar el vídeo y deducirlo vosotros solos, negativa. Y en -1, bueno, pues en -1 la derivada es 0. ¿Y la función cuánto vale? Pues 0,58. 0,58. ¿Eso es relevante? No. No os preocupéis que si no os dan esa coordenada, no pasa nada porque no la necesitaréis. Después vamos desde -1
al siguiente punto que es un extremo relativo, que es 0. Desde -1 a 0 la función es creciente. Veis que aquí no cambia el crecimiento, por eso cogemos los extremos relativos, porque hasta allí, hasta cada extremo relativo, el crecimiento no cambia. La función es creciente y la derivada es positiva. En 0, la derivada es 0. Acordaos que ya lo hemos puesto aquí. Y la coordenada de la función es 1. Desde 0 a 2, la función es hacia abajo, decreciente. Así que la pintamos decreciente. Y la derivada, negativa. En 2, la derivada es 0, lógicamente, y la coordenada es menos 1,67. ¿Lo veis? Menos 1,67. Está escrito aquí, ¿eh? Luego, desde 2 a más infinito, la función es creciente y la derivada es positiva. Bueno, con esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos comenzar a pintar la derivada. Ya tenemos todos los datos necesarios para pintarla. Sabemos que vamos a pintar un eje largo de las X. Luego os hago un dibujo mejor, ¿eh? Pero ahora es lo que hay. Y dibujamos la función f' negativa, que quiere decir que va por debajo del eje de las X. ¿Vale? Seguimos dibujando desde menos. Este es el punto -1, que no os lo había dicho. Y este es el punto 0. ¿Vale? Veis que aquí la derivada vale 0. Y aquí también vale 0. No tiene nada que ver con este otro 0, ¿eh? Pero la función es positiva. ¿Veis que es positiva? ¿Lo veis aquí? La función no, la derivada. ¿Veis que es la derivada? Ahora estamos fijándonos en la segunda fila. Seguimos y seguimos dibujando y vemos que la derivada aquí es negativa. ¿Veis? Negativa. ¿Sí? ¿La estáis viendo aquí? Y en 2 vuelve a ser 0. Y finalmente la derivada es positiva y esta sería, en resumen, la gráfica de la derivada, f'. Ya la tendríamos, ya habríamos respondido. Alguno de vosotros me puede decir, ¿y cómo es de alto? ¿Cómo sabes que es así de alto y no es más alto, una curvatura más grande? Bueno, esto no lo sé y esto no me lo van a pedir. Simplemente me piden que haga un esbozo digamos, de la función de la función derivada, ¿vale? Para que veáis cómo sería, vamos a irnos a nuestro programa GeoGebra, ¿vale? Y lo vamos a pintar, a pintar las dos curvas. Fijaos que ya las tenemos pintadas. Las borramos, sobre todo vamos a borrar la derivada. Aquí tenemos la curva que os he dibujado en el problema. Y ahora vamos a dibujar la derivada. Fijaos cómo aparece y cómo se parece sospechosamente a la que he hecho yo. No sospechosamente, es porque es así, ¿vale? Fijaos que es negativa hasta el punto -1, donde vale 0. Aquí en 0 vale 0 también, pero todo esto es positivo porque está por encima del eje de las X. Este es el eje de las X, ¿vale? Este es el eje de las X, este es el eje de las Y, y fijaos cómo están relacionadas las dos derivadas, las dos gráficas, perdón. En el momento que la función es creciente, la gráfica de la derivada es positiva. Si la función es decreciente, la gráfica de la derivada negativa. Si la función es decreciente, la veis por aquí, gráfica de la derivada negativa. Fijaos que aquí se curva, pero sigue siendo negativa, ¿vale? Y bueno, pues este sería la gráfica, digamos, bien hecha con un programa como GeoGebra. Volvemos a nuestro problema. Veis como tenemos aquí una gráfica mucho más sencilla, pero que la hemos hecho conceptualmente igual, y eso es lo importante. Bueno, no os olvidéis de dar un like si os ha gustado y de suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.